Y del 86 al 95 ha sido mi vida en Buenos Aires, ha sido fructífera, con cosas buenas y malas. Las malas también te hacen fructífera la vida a veces, porque uno se aprende de esas cosas. En el 95 ya José Manuel, mi hermano, me dice, ¿te querés venir al interior? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y bueno, yo ya no quería estar en Buenos Aires porque Buenos Aires se transformaba en lo que es hoy, la inseguridad, las cosas que están pasando terribles, y yo no quería eso para mis hijos, pues yo me crié en Santiago del Estero, en un patio de 50 por 50 más o menos, corriendo, subiendo los árboles, y ellos vivían en Buenos Aires, teníamos un departamento, y su forma de diversión era, Josecito sobre todo, un triciclo y daba vuelta a la mesa. A las 7, 8 de la tarde ya estaban todos encerrados, entonces yo no quería esa vida para mis hijos, ni para mí. Habíamos visto cosas terribles que sucedían con la inseguridad, entonces empezamos a plantearnos el irnos de Buenos Aires. Tenía una propuesta para irme a Misiones, a Posadas, para una empresa telefónica en aquella época. Tenía una propuesta ahí, pero Misiones me quedaba tras mano porque yo era de viajar siempre a Santiago, de visitar a mi madre, a mis hermanos, y Misiones me quedaba muy, muy incómodo. Entonces después tenía una propuesta para irme a Santiago del Estero, pero como siempre digo, cuando más lejos estoy de mi familia, más los quiero, más los amo. Entonces decidí, con una propuesta de José Manuel, venirme a Resistencia, Chaco, justamente porque tenía más directo poder llegar a Santiago, estar con mi familia, más cerca. Y la propuesta era, bueno, venir a trabajar en una empresa metalúrgica aquí en Resistencia, que hoy creo que ya no está más esta empresa, pero bueno, decidimos, y en me vine a mediados del 95, antes de llegar a un arreglo con la empresa en Buenos Aires. Nos hacemos un vuelo. José, mi hijo mayor, era un bebé. Carlos estaba en la panza de su madre cuando vinimos a Resistencia a ver de qué se trataba. Y bueno, para fines del 95 decidimos venirnos. Llegamos fines del año 95, empezamos una nueva vida, un nuevo todo, porque era totalmente todo nuevo para nosotros como familia, para mí como trabajador. Empezar a buscar la forma de encontrarle la beta del trabajo. Bueno, trabajé en la empresa metalúrgica vendía cosas en la calle, hice de todo en Resistencia cuando llegamos en aquella época. Las cosas no estaban muy bien, había cosas que nos habían prometido, pero bueno, había gente que no era muy noble con nosotros en ese momento, nos habían mentido cosas, y bueno, pero supimos sobrellevar esa situación. Nace Carlitos, Josecito ya con 3 años. Cuando volvemos ya, claro, Carlos había nacido en el 94, entonces ya tenía un añito. Cuando vinimos, sí, él estaba dentro de la panza de su mamá, pero ya cuando vinimos a instalarnos, él ya estaba con un añito o a cumplir un añito. Era un bebé. Y bueno, empezamos una nueva vida. Vivíamos allá por la calle Jujuy, y entre 5 y 6, esa fue nuestra primera casita. Estuvimos un tiempo
bueno, esperando las respuestas de trabajo, tanto yo como la mamá de ellos, para poder ingresar a trabajar. Yo ingreso en esa empresa que estaba por la ruta y bueno, no ha sido muy extenso el tiempo de trabajo ahí, pero igual yo salía a buscarme el sustento vendiendo algunas cosas, trabajando para otras personas, al que le agradezco infinitamente en aquellos momentos, porque yo el primer conocido dentro del ambiente musical era Carlos Andrada. A Carlitos Andrada, que tenía una óptica frente a la Plaza 25 de Mayo, óptica Chaco. Entonces yo siempre soy una persona agradecida hacia él. Él ya no está con nosotros, pero lo recuerdo con mucho cariño siempre, porque el que me daba una mano, el que me ayudaba con... él hacía anteojos y yo repartía los anteojos, entonces era tipo cadete en esa época. Y a la vez, ahí en la óptica de Carlitos Andrada, al fondo, me acuerdo, tenía su taller de armados de anteojos. Ahí se armaban las juntadas a la mañana, ahí caían tantos artistas, Mario Olivari, Lino Mancuello, el Negro Rodríguez, Lachi Acevedo, Marito, ya dije, Alejandro Báez, tantos artistas caían ahí, Mabel del Río, y bueno, eran tantos momentos hermosos que vivíamos ahí con la música, de charlas con artistas, Claudio Sanier, tanta gente linda que conocimos, ¿no? Lo que conocí yo ahí en ese momento, porque yo era jovencito y ellos ya tenían sus años como artistas aquí en la provincia, y se armaban las guitarreadas o se armaban lo que iban a ser los eventos de fin de semana. Entonces ahí nace mi primera integración a un grupo, porque Carlos Andrada me dice: ¿vos tocas el bombo? Yo sé percusión, sí. Me dice: bueno, vamos a empezar a ensayar, me dice. Y armamos, o él armó en aquel momento, un grupo donde estaba Alejandro Báez en voz, Calle Gauna, primera guitarra, Carlos Andrada, voz, segunda guitarra, y yo hacía algunos coritos y percusión. Éramos los cuatro y viajábamos, solíamos andar, me acuerdo, en un jeep de Calle Gauna, lluvia o no lluvia, en el jeep sabíamos andar, o en un Farland, creo que era un Farland que tenía Carlitos Andrada, un auto grandote, largo. Solíamos movernos en eso y viajar mucho al interior. En aquella época se tocaba mucho en los festivales, había muchos festivales en el interior de la provincia y viajábamos mucho. Paralelamente, bueno, ya instalado con José Manuel, que él trabajaba en el aeropuerto, él estaba en la torre de control. Hacíamos dúo, cantábamos a dúo, hacíamos cosas muy lindas, integrando a la vez a nuestra primera guitarra, que fue por mucho tiempo. En principio, cuando empezamos, me acuerdo, voy tirando nombres, nos acompañó el Sapo Acuña, Jorgito Acuña de Barranqueras, también estuvo Arielito Andrada, que hoy es el líder de La Callejera, también nos acompañó un tiempo. También participaban dentro de la troja, porque en ese momento se llamaban los hermanos Bulacio, que incluso una vez lo integramos a Jorge Bulacio, el ya fallecido
Jorgito Bulacio, que es de Tacopozo. Y también nos hacíamos llamar los hermanos Bulacio por una cuestión de apellido, pero no tenía que ver el parentesco con nosotros, pero era Bulacio.